En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Estamos viviendo esta Cuaresma marcada especialmente por el coronavirus. Ese camino de cruz al que Jesús nos invita a unirnos. Camino de dolor para muchas personas, y todos compartimos ese dolor, ese sufrimiento, esas personas que han muerto, que han perdido esa compañía, sus familiares. Pedimos al Señor Dios que nos dé fuerza en esos momentos para vivir y poner nuestra mirada con mucha más claridad en la cruz de Cristo. El viernes nos decía el Papa que esa cruz es el ancla que nos da seguridad, que también es el timón que nos va guiando y que es la esperanza que nos lleva a buen término. Hoy veremos en las lecturas del Evangelio esa mirada a la vida, esa resurrección, ese revivir de Lázaro que nos invitará a nosotros a descubrir el poder de Cristo que nos da vida para siempre. Vida en el Espíritu, que acogemos con su perdón, con su misericordia, que una vez más nos ofrece al empezar la celebración de la Eucaristía. Pedimos arrepentidos perdón. Y todos juntos rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención las lecturas que nos hablan de esa vida que Cristo nos ofrece y que ya en el Antiguo Testamento había prometido. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo podemos responder: del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. El Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella entraré. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había enfermado un cierto Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron el recado a Jesús diciéndole: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y ahora vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó: el día tiene 12 horas. Si uno camina de día,
no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina en la noche, tropieza porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. Betania dista poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba todavía donde Marta lo había encontrado. Los judíos estaban con ella en casa, consolándola. Al ver María, se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu y se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que ya ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba
Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo para que la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, los pies y las manos atados con las vendas y la cara envuelta con el sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esos momentos que estamos viviendo, la palabra de Dios ilumina nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos, también aquellas personas concretas que están experimentando la muerte tan cercana. Ahora, ya esta semana, la palabra coronavirus ya no es solo una palabra de una enfermedad, de un contagio, sino que ya es una palabra en la que cada uno de nosotros ya pensamos y conocemos rostros concretos de personas que están infectadas, que están sufriendo la enfermedad y algunos que ya han fallecido. Y ante esto, si hace 2 sábados, cuando empezábamos de alguna manera esa alerta aquí en España, y se nos decía en el Evangelio esa invitación a descubrir ese deseo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Sabíamos que no podríamos participar de la Eucaristía, sabíamos que nos tendríamos que dar a casa, y era como el dolor que teníamos. Ahora ya, el siguiente domingo, ya fue la luz del ciego que recupera la vista, y ya pedíamos a Dios con aquel evangelio del ciego que descubriéramos luz ante esa oscuridad del momento que nos toca. Ahora ese evangelio de hoy, después de, diríamos, el agua de vida, después de la luz que ilumina nuestras vidas, ahora ya es la vida que Jesús nos ofrece. Por eso, esos momentos que nos toca vivir, como decía el viernes el Papa en aquella reunión en la Plaza San Pedro, en aquella convocatoria por todo el mundo, él solo, con pocas personas que le acompañaban en aquella Plaza San Pedro, nos invitaba a poner nuestra mirada en Jesús. Y a decirle a Jesús: Señor, ¿no te importa? Yo recuerdo, y perdonad que hable un poquito de ese signo, la primera vez que un alumno me hizo este signo, yo pensé, ¿qué significa? Y la verdad es que no entendía. Y me dijo, importa. Y no acababa de entender, hasta que más claro dijo, no te importa. Un poquito de falta de educación, cierta, porque me estaba diciendo, no te importa, pero con un poquito lo que ayer decía el Papa, y en aquel momento me di cuenta mientras lo interpretaba para algunos que lo escuchasteis y que lo visteis, pues decir, no te importa, es como un poquito ofensivo a Jesús decirle, no te importa que suframos en aquella barca que se estaba hundiendo, no te importa que estemos pasando esos momentos difíciles, esas circunstancias que nos ha tocado vivir ahora y que son
impensables, inimaginables, pero que las estamos viviendo en primera persona y sufriendo muy de cerca. Y Jesús, como ayer nos decía el Papa, nos responde: no tengáis miedo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no creéis? Es esa fe que nos falta y es esa fe que es el fruto de esas circunstancias que se va a fortalecer. Sin duda algunos diréis: pero habrán muerto muchos, demasiados. Sí, nos puede parecer, pero es que la muerte no es el fracaso, la muerte es el camino, es el paso a la vida. Todos, cuando celebro algún funeral, y algunos a lo mejor habéis participado y habéis escuchado, muchas veces repito y digo: todos los que hemos nacido, algunos pues llegan a estudios altos, algunos se casan, otros no, algunos son directores, otros trabajan sencillamente. Cada uno tiene distintas circunstancias, pero el que nace, seguro que todos por igual, llega un día antes o después que uno muere. Porque el nacer es prepararse para morir. Y el morir es empezar la vida en plenitud que Jesucristo nos ofrece. Por eso hoy el Evangelio nos va de maravilla, casi parece, diríamos, como programado, para que en esta semana en que hemos empezado, al menos aquí en nuestras tierras, como ese, diríamos, programa de efectos, consecuencias de ese virus, estamos viviendo ahora la noticia, una tras otra, de enfermedad, de gravedad y de algunas muertes. Y ante esas muertes, en algunas conversaciones que he tenido con personas, dicen: pobre el que ha muerto. Yo digo: perdona, no. Feliz, afortunado el que ha muerto, porque ya deja de sufrir. Pobres de nosotros, los que todavía estamos aquí, los que todavía nos tenemos que purificar, los que todavía tenemos que superar circunstancias que Dios puede permitir para nuestro bien. Fijaros que estos evangelios que hemos visto, una de las frases que tiene en común el otro día la curación del ciego y hoy también la muerte de Lázaro, Jesús lo dice: tranquilos, no es culpa de nadie, no es noticia triste, todo esto sucede para gloria de Dios. Pues también, aunque nos sea difícil de creer, y especialmente aquellos que tenéis más cerca la muerte de algún ser querido, es difícil, pero es decir, todo esto que está pasando está dando gloria a Dios si nosotros lo vivimos con esa fe, con esa confianza, con esta esperanza puesta en Él. Porque Jesús realmente ha venido a darnos vida, y vida en plenitud. Lázaro, diríamos, la palabra propiamente no es resucitar como Jesús. Lázaro muere, otra vez revive para más adelante morir y poder participar de esa resurrección de Cristo, de la que todos participaremos en plenitud al final de los tiempos. Y que ahora ya lo vivimos con esa esperanza. Nuestra alma está llamada a la eternidad y nuestros cuerpos serán glorificados como el cuerpo de Cristo. Y esto lo predicaremos, si Dios quiere, en la Pascua, durante todos aquellos 50 días. Y aprovecho para decir: recemos para que el domingo de Pascua, el domingo 12 de abril, pidamos a Jesús, por favor, concédenos el que pudiéramos celebrar la Pascua, abriendo nuestras puertas, invitando a todos aquellos que quisieran celebrar la Eucaristía pascual. Y algunos, mientras lo estoy diciendo, pensaréis: imposible. Imposible no. Para Dios nada es imposible. Pidámoslo con fe. Si nos lo concede, es que conviene. Pero insistamos que nos convendría. Y le pedimos a Jesús y le llamamos y le decimos: por favor, puedes hacerlo. Ahora quedan 2 semanas, un periodo hasta cierto punto científicamente previsto para que la cosa se fuera solucionando. Pidamos que también podamos, los que gracias a Dios, sorprendernos de la mano que Dios va obrando, de esas maravillas, de ese diálogo que Jesús en la intimidad quiere tener con cada uno de nosotros. Aprovechemos esta Cuaresma
tan especial. Estoy seguro que los que, si Dios quiere, permanezcamos el año que viene, en la Cuaresma del año que viene, no lo sabemos, pero si permanecemos la próxima, yo cada vez os digo, vivamos la Cuaresma, este año os lo repetí otra vez, como si fuera la última. Y vemos que para muchos habrá sido, o será, para nosotros no sabemos, la última. Pero si Dios nos concede otra Cuaresma, de esta no nos olvidaremos. Y nos permitirá vivirla y haber experimentado esa conversión verdadera del corazón. Esa llamada de que ayer el Papa nos decía, convertíos, volved a mí de todo corazón. Pues que esta es la llamada de Jesús, que vivamos esa oración y que tengamos ese diálogo íntimo con Jesús. Igual como Marta, igual como María, le decían, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, mi papá no hubiese muerto, mi familiar. ¿Cuántas personas estáis poniendo nombres concretos a personas que ya han muerto o que están cercanas a la muerte? Si hubiese estado aquí, ¿qué pasa? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá. Y la pregunta final, que yo recuerdo que mi padre muchas veces, y de hecho este evangelio me pidió que fuera el de su funeral, lo había preparado ya antes, aunque la muerte fue repentina, pero ya antes pensaba, y es bueno que nos preparemos para morir, y decía que este es el evangelio que quería, porque la frase que nos tendría que impresionar es decir, ¿crees esto? Jesús no nos pregunta, ¿entiendes esto? Es decir, no lo entendemos, lo creemos, lo profesamos, lo gozamos y lo vivimos. Y eso nos da la confianza de poner nuestra mirada en Cristo, en ese camino de la Pascua, que aunque esté acompañada de dolor, nos está ayudando a mirar más fijamente la cruz. Esa cruz que el viernes el Papa nos repetía, cruz que es ancla que nos da firmeza, cruz que es timón que nos guía y nos orienta, cruz que es esperanza, porque el camino de la pasión es necesario para llegar a la gloria de la resurrección. Unámonos en ese dolor. Jesús, fijaros, todas las circunstancias de este Evangelio son muy parecidas a las personas que están viviendo en estos momentos fallecimientos de familiares. Consuelo, Jesús va a su casa, encuentra personas que están llorando, que están consolando a las dos hermanas. ¿Cuántas llamadas tenemos que tener de consuelo? Cuando algunos me preguntan, ¿cómo estás? Mi respuesta es decir, gracias a Dios, bien, acompañando y consolando. Pienso que son dos verbos que en estos momentos tenemos que poner en práctica muchos. Acompañar, aunque no sea con la cercanía física, porque nos prohíben estar cerca, aunque algunas veces podremos más o menos estar un poquito, consolando con palabras de fe como Jesús nos propone. Y es el mismo Jesús que llora la muerte, la pérdida de aquel ser querido, aun sabiendo que va a resucitar. Esta separación, ese dolor, no llora tanto por Lázaro, sino llora por el sufrimiento. Es decir, quien ama sufre porque comparte el sufrimiento de los demás. El egoísta se cierra en sí mismo. Abramos nuestro corazón, suframos con nuestros hermanos, porque este sufrimiento nos abre la posibilidad de amar, de crecer en ese amor, de fortalecer nuestra fe, de confiar. No tengáis miedo, creamos y tengamos la confianza puesta en el Señor, que es resurrección y vida para la eternidad. Y ahora todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Jesús, que es nuestra resurrección, nuestra vida. Pidámosle por nosotros, por todos los hombres y mujeres del mundo entero, especialmente aquellos que estos días están más cerca del sufrimiento, del dolor, de la cruz. Podemos responder a cada petición, Kyrie eleison. Por todos los niños y niñas y adultos que en cualquier lugar del mundo recibirán el bautismo de esta Pascua, oremos, Kyrie eleison. Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, oremos, Kyrie eleison. Por los creyentes de las religiones no cristianas, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas y de cualquier otra religión, oremos, Kyrie eleison. Por los que, como Marta y María, lloran por la muerte de un ser querido, especialmente todas estas personas que han fallecido hasta el día de hoy, oremos, Kyrie eleison. Por todos los difuntos, familiares y amigos, hoy en particular por Jorge Bayona, también por dos personas, compañeras mías, Demetrio y Jauma, y por todos los que han muerto en estos días, para que el Señor los dé el premio del cielo, oremos, Kyrie eleison. Por los que nos hemos reunido este domingo en esta iglesia para ir compartiendo la fe y la esperanza del Evangelio, oremos, Kyrie eleison. Por las víctimas y afectados por la coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente a todos nuestra fe. Roguemos al Señor. Kyrie eleison. Y cada uno de nosotros en nuestro corazón llevamos nuestras peticiones, a veces difíciles de expresar con palabras, pero que Dios bien las conoce y sabe lo que queremos presentarle en el silencio. Escucha, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y de toda la humanidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio es agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro.
Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios Todopoderoso, escucha por la acción de este sacrificio y purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro. Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la nueva vida por medio de los santos sacramentos. Por él, los coros de los ángeles te adoran tu gloria eternamente, y gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge Bayona, de todos nuestros familiares, amigos, conocidos que han fallecido en estos últimos días, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna que recibiremos espiritualmente aquellos que os unáis, oremos juntos al Señor con las palabras que nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El que está vivo
y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Aquellos que estéis siguiendo esta celebración de la Eucaristía, espiritualmente podemos unirnos a ese deseo de recibir a Jesús en la comunión. Con esa comunión espiritual podemos juntos decirle a Jesús: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quinto domingo de Cuaresma, última semana, que tiene un nombre concreto: Semana de Pasión. Pasión por sufrimiento, por acercarnos a la cruz de Cristo, también por ese deseo de amar fuerte a Jesús en esas circunstancias que nos toca vivir. Aprovechemos bien esta semana, que estará marcada por muchas cosas, noticias diferentes, pero que la vivamos como una semana apasionados por descubrir ese amor de Cristo que se nos ofrece. Y el próximo sábado, si Dios quiere, por la tarde a las 6:30, nos encontraremos, conectaremos de nuevo para celebrar el Domingo de Ramos. Diferente de los anteriores, desde casa y donde estéis. Si queréis, podéis tener el pequeño ramito de olivo, lo que queráis, porque la bendición llegará a todos y celebraremos la entrada de Jesús, el inicio de la Semana Santa, que la viviremos también intensamente y especialmente. Es de justicia que agradezcamos a María Reyes el hecho de que desde hace 7 años que ella está grabando cada sábado la Eucaristía, mejor dicho, cada día, un esfuerzo que nunca como ahora se había visto lo provechoso que es. Muchos sordos que habíais venido aquí a la Eucaristía, pues otra vez en casa no la veíais. Y ahora estáis descubriendo que ese directo pues es muy provechoso para estar unidos. No estáis aquí, pero estáis aquí, en ese espíritu, en esa comunión, gracias a esa conexión.
ojalá estos días sean una oportunidad para que todos, personas también alejadas, nosotros a veces también nos podamos acercar más a Jesús, podamos más vivir intensamente la comunión con Jesús y deseemos y tengamos hambre de poder celebrar, si Dios quiere, la Pascua ya de nuevo unidos en estas celebraciones nuestras. Lo ponemos todo en manos de María, María dolorosa el viernes, María al pie de la cruz, María que como buena madre, que la sintamos, muéstrate, María como madre, consuélanos, consuela esas circunstancias de tantos que están unidos al dolor, como tú estuviste unida al dolor de la cruz. Cuántas madres a lo mejor entierran a sus hijos, María también compartió el dolor de la muerte de un hijo con la esperanza de la resurrección que se nos invita a todos a experimentar. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia. Concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.